resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Gracias Como tú vas a operar, por Señor, Ana, por su esposo, por en Mariel. diferentes lugares, Señor, Oro por las personas que van a ver este programa, que así como lo has hecho hasta ahora, Señor, tú lo bendigas, los toques, los llenes de tu Santo Espíritu y a glorifiques guiarnos, tu nombre, Padre Santo, Padre. porque no somos Oramos, Señor, en merecedores, el nombre santo de aún, Jesús en Padre esta hora, Santo, para que tú en tu misericordia y en tu gracia, Dios, hagas llegar esta palabra a las personas que la necesiten y que tu nombre sea en todo glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, para la gloria de tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hecho está en el nombre de Jesús. Tenemos noticias hermosas de lo que Dios está haciendo a través de nuestro programa. Por eso siempre te pedimos que te suscribas para que puedas recibir palabra fresca y de bendición a través de nuestros invitados y a través del ministerio de nuestra iglesia. Hoy le doy muchas gracias al Señor porque tenemos con nosotros una hermana muy amada de muchos años de conocerte, Anita. Bendiciones. Es la pastora Ana Miranda Solís. Ana, bienvenida a Punto de Encuentro. Nuestro programa se llena de gozo de tenerte con nosotros. Y pues cuéntanos, ¿qué ha hecho el Señor contigo en estos años? Grandes maravillas ha hecho Dios con nosotros, en verdad. Yo agradezco a Dios por la formación y la sabiduría que nos ha dado Dios para poder trabajar en el ministerio. No es por obra humana, porque realmente nosotros, ¿verdad?, no somos merecedores de esta gran promesa del Señor, pero aquí estamos. Anita, en este tiempo que nos está tocando a nosotros vivir como iglesia, esta iglesia del siglo XXI, esta iglesia posmoderna, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles en el mundo. A nuestra generación le tocó vivir, situaciones como la caída del muro de Berlín, como lo de Chernobyl en Rusia. Nos ha tocado vivir muchas cosas que han venido a impactar a la sociedad y que han venido incluso a golpear la iglesia, algunas para bien y otras para mal. Hemos sido testigos de grandes avivamientos, como el avivamiento de Indonesia, y muchos avivamientos que el Señor ha traído a través del mundo, pero también nos ha tocado pasar momentos de dolor fuertes, de tristeza, de mucha desesperación. Anita, en este tiempo donde nos toca vivir a nosotros una situación como la que estamos viviendo el mundo entero con el coronavirus, ¿qué nos puedes contar, qué nos puedes decir sobre este tema y qué ha hecho Dios contigo en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia nosotros hemos superado muchos retos y muchas cosas que se han venido en contra de la congregación. El pueblo de Dios se ha separado mucho, he visto que se ha separado demasiado. Hay mucha desunión entre la misma iglesia, entre los mismos pueblos del Señor. Entonces decimos, Señor, esto es un tiempo para que reflexionemos, para que tengamos un punto de encuentro emocional, físico y espiritual y llevarnos a una meta de variar las cosas, no a lo mismo, sino caminar enfocados en la visión del Espíritu Santo. Anita, estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. El mundo entero está viviendo algo que nadie esperaba y que hace tan solo un año atrás nosotros estábamos recibiendo un diciembre como pastores en el gozo de la iglesia, y hoy nos toca estar a 1,80 m cada uno con sus tapabocas y caminar en esta situación. Dios está confrontando al mundo entero a una realidad que me tocó escuchar un día de estos de un científico español llorando, y decía: les tengo que decir que la ciencia no alcanza con este virus que nos está golpeando. Parece que el coronavirus se muta y se hace más fuerte, Y conforme a lo que va pasando al globo terráqueo, incluso, ¿verdad?, los climas, las cosas que se están viendo, todos los glaciares se están derritiendo. Entonces hay muchas cosas que se están añadiendo al coronavirus. Entonces eso está bloqueando
mucho las bendiciones de que Dios nos formó y nos dio a nosotros. Hay algo que yo quiero que analicemos esta noche y que sea de bendición a nuestros amigos que nos miran y nos siguen. Y hay una palabra que encontramos en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 7:13. Yo voy a permitirme leerlo para usted y para nuestros oyentes y televidentes. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandase a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira qué tremendo. Estamos hablando de que hay un Dios que tiene el poder para enviar la langosta. Hubo hace algunos años, recuerdo bien, que en la zona de Israel, una peste de langostas se consumía todo, y eran millones las que volaban, caían a los sembradíos y no dejaban nada, y que el mismo gobierno se cumplía lo que dice Joel, el saltón, el revoltón, y nos habla de todo el orden de cómo va creciendo el animalito, pero el mismo gobierno, para erradicarlo, mandó que cada persona tenía que juntar, creo que era como 2 kilos o 3 kilos de huevitos para poder eliminar la plaga. Y entonces ahí es donde yo quiero que analicemos y ahondemos. Hay un Dios en el cielo todopoderoso que mira desde los cielos al ser humano, que el pecado del hombre ha llegado hasta sus narices, y que como en tiempo de Sodoma y Gomorra hoy nos toca vivirlo, que ese mismo Dios es el que dice: si yo mando al saltón, yo mando al revoltón, si yo mando a la langosta a la tierra para castigo del ser humano, dice, y si mandare, dice, y si enviare pestilencia. Ahí estamos hablando de que ¿quién envía esto y cuál es el motivo? Exactamente, esa es la pregunta clave de muchas personas hoy en día, que se están preguntando de por quién vienen estas cosas, ¿por Dios o por Satanás? Acuérdese que Satanás está sujeto a Dios y no va a permitir Dios que haga las cosas a menos de que Él le permita. Entonces, hoy en día esto viene de parte de Dios, y porque le ha permitido al enemigo también infiltrarse para que Él haga estas cosas y que la gente vea que Dios existe, que Dios no es un mito, es una realidad. ¿Hay un trato de Dios con la raza humana en este momento? Sí, amén. Hay un trato y muy fuerte. Incluso para las iglesias y el pueblo de Dios. Hoy Dios le está confrontando a la iglesia, le está diciendo: venid a mí, vosotros que habéis pecado contra mi presencia. Y Él dice: dile a mi pueblo su rebelión y su pecado delante de mis ojos. Él está viendo todo. Aunque la gente piensa que Dios no existe, que Dios no está viendo, el Señor dice: yo voy a empezar por mi casa, yo voy a empezar por la iglesia, yo voy a empezar a corregir lo que está mal, porque han habido muchas cosas ocultas que aún la gente no confiesa sus pecados. Están en la congregación, pero fuera de la congregación están haciendo cosas que no les han mandado a hacer. Entonces Dios está airado y quiere una reconciliación con el hombre, con el ser humano. Es interesante ese punto que das, porque si vemos el verso 14 de Segundo Crónicas 7, el mismo Dios que dice: si yo enviare pestilencia sobre la tierra, ese mismo Dios que envía la peste lo hace con un propósito, como decías vos bien dicho, que el ser humano se vuelva a Él, que reconozca que hay un Dios en el cielo, que esto ha golpeado, Anita, científicos mueren como mueren campesinos, no hay grado social, ha golpeado todas las esferas y los estratos sociales, desde presidentes han estado con incluso, Elber, cuando empezó la pandemia, los grandes jerarcas fueron los primeros que cayeron, algunos. Y es por eso que hoy en día nosotros podemos decir: está atacando jóvenes, niños, ancianos. Antes decían solamente los niños y los jóvenes se salvan. Y hay una particularidad interesantísima que a mí me llama mucho la atención con respecto a esto. Ese Dios que envía es un Dios que cuida a su pueblo. Cuando miras en las calles a los indigentes que no tienen para ponerse una mascarilla y entonces se ponen una bolsa plástica. Es terrible, ¿verdad? Muy tremendo. Ana, y muy poca la población indigente de la calle ha muerto por COVID. Muy poca. Entonces te das cuenta que de verdad hay un trato de Dios y que ese trato de Dios cuida.
Y que en su hay misericordia. una misericordia. Exacto. Amén. Y ahí es donde quería que analizáramos, porque en el verso 14 dice Dios, es el mismo Dios que dice, si yo enviare pestilencia sobre la tierra. Es como un propósito que el ser humano se vuelva a Él, que reconozca su pecado. Pero el verso 14 nos da la solución. Y entonces aquí entramos nosotros como hijos de Dios a tomar una posición estratégica, mundial, en cuanto a este asunto. La iglesia no es problema, la iglesia es respuesta, dice el verso 14. Y si se humilla mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué hacen? Él sanará la tierra. Y oran y buscan mi rostro de día y de noche. y se convierten de sus malos caminos. Exactamente. Entonces la reacción del pueblo de Dios hará que la mano de Dios se mueva a favor de, amén, por su misericordia. Entonces mira qué maravilloso es esto. Dice el Señor, yo los oiré desde los cielos. Amén. Abrirá Dios. Perdonaré sus pecados y sanará la tierra. Y sanaré su tierra. Amén. De la pestilencia que Él mismo manda para que el hombre se vuelva a Él. Dios mismo dice, yo sanaré la tierra de esto. Y de pronto quizás que a como llegó se va. Porque el pueblo de Dios se para en la brecha para hacer la respuesta de Dios para el mundo en crisis. Para el mundo entero incluso. Sí. Porque las cosas vienen globalmente. Entonces vemos que no solamente es para una cierta cantidad de gente, no, para todo el mundo. Estamos viviendo. Y por eso dice la palabra que oremos por todos los hombres. Y mira, Anita, hay algo interesante que vale la pena que profundicemos un poquito. En esta situación de el Dios que envía pestilencia sobre la tierra, es irracional, usando una mente analítica, es irracional que en islas donde ni siquiera hay un aeropuerto, hay COVID. La pregunta es, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo transportó? ¿Entendés? Tremendo, sí. Entonces, el mundo entero está viviendo una realidad que va más allá del razonamiento humano. Y este científico español lloraba y decía, la ciencia no puede hacer nada ante el COVID. Solo Dios nos puede ayudar. Amén. Entonces, hay gente que saca a Dios de sus vidas, pero una situación como esta los hace ver al cielo. Y yo le doy gracias a Dios. En lo personal, yo doy gracias a Dios por todo esto que está pasando, porque el pueblo de Dios ha sido movido a muchos ha sacudido Dios la zaranda. Ajá. Ha sacudido Dios la red. A ver, ¿cuáles pescados quedaron en la red? ¿Verdad? Y los que se salieron de la red, ya definitivamente no estaban bien firmes. Y es hoy en día donde debemos de afirmarnos cada día más. Y no solo eso, Ana, ustedes como pastoras probablemente coincide conmigo en este concepto. El enemigo trató a través de esto de que la iglesia desapareciera. Y como pastores, si antes nos costaba llevar a algunos hermanitos a que caminaran con el Señor, sí, un año después de no congregarse, es más fríos que el freezer, sí, decía aquel. Pero el remanente de Dios, el remanente permanece. Y no solamente eso, sino que esto nos empujó a nosotros. Permanece y se mueve a más grande escala que antes. Exacto. Porque antes se predicaba, digamos, poco, pero ahora se predica en todas las casas. Se va de diferentes lugares a llevar el evangelio. Porque el COVID no es, digamos, un obstáculo para el evangelio. Más bien ha sido una plataforma para enfocarnos más a la realidad de lo que tenemos que vivir. Y podemos enfocarnos a santificarnos más y a buscar más la presencia. Dice la palabra, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el día. Entonces, esto nos ha empujado a tomar cosas y a alcanzar cosas y a utilizar situaciones como las redes sociales para llegarle al mundo entero. Yo tengo en la iglesia el caso de un hermanito que hace un año él era ambivalente, era débil, cualquier cosita lo tiraba atrás. Y hoy, en este proceso y el trabajo que hemos hecho con él, este muchacho hoy día ya tiene hijos espirituales en Guatemala. ¿Y cómo le llegó? Nunca han salido del país.
Entonces, mira qué maravilloso es esto, que lo que parecía, y siempre será así, lo que parezca una derrota para el pueblo de Dios, Dios lo convierte en victoria. Y este COVID-19 es una manifestación de Dios llamando al mundo a Él, pero también nos ha empujado como iglesia a utilizar las plataformas de respuesta que tenemos, y el Evangelio está predicándose en todo el mundo. Toda la nación, sí. Hermanos que antes no sabían cómo utilizarlo, una estrategia como esta, hoy le predica a todo el mundo. Entonces tenemos una iglesia que predica en su espacio, Es que nos internacionalmente. Nos hayamos conformado, Elber, a estar en 4 paredes. Nos habíamos conformado que solo el pastor predicaba y que nosotros esperábamos la predicación y todo el mundo ahí sentadito, ¿verdad? Escuchando, pero no actuábamos, no salíamos de las 4 paredes. Pero ahora vemos que la gente se ha enfocado en ir a predicar en diferentes lugares. Sí. O le predica al vecino o le predica a otra persona, pero sí, aunque hablen de la pandemia, están diciendo hay un Dios en la tierra, hay un Dios en los cielos, hay un Dios en todas partes. Amén. Es buscar la presencia de Dios, es lo que nos ha enfocado el Señor. Anita, sabemos y lo tenemos claro de que quien envía las pestes sobre la tierra fue Dios para que lo tratar con él, y que la iglesia es la respuesta para el mundo entero, para volvernos a Él, y que a través del arrepentimiento nosotros podamos hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés intercediendo a Dios por el pueblo de Israel. Cuando Israel pecó contra el Señor, amados hermanos, el Señor le dice a Moisés: ¿qué hago con ese pueblo que está allá abajo? ¿Los elimino y levanto un nuevo pueblo a través de ti? Mira que hay un Dios veraz que dice: no quieren, los corto y levanto un pueblo a través de ti. Entonces Moisés entra en una disyuntiva interesantísima. Empieza a clamar, a pedir. Tremendo. Sí, a decirle al Señor: Padre, ¿qué van a decir los egipcios? ¿qué van a decir estos? Los sacaste para Él lo matar. confronta y le dice: no es así, Señor, ten misericordia. Sí, entonces, nosotros como líderes, como pastores, como ministros del Señor, como gente que trabaja en el ministerio en diferentes campos, también debemos de tener ese clamor. Debemos de corazón de pastor y decir: en realidad este pueblo necesita salvación. Y esa Señor, es la realidad. ten misericordia. ¿Verdad? Entonces, en diferentes lugares donde estamos trabajando, hemos visto la mano de Dios, cómo se ha levantado y se han forjado gente con visión de reino. Sí, y hemos encontrado, Ana, en este momento difícil que aún la iglesia ha vivido, que hermanos han sido golpeados por el COVID, Sí. pero Dios los ha restaurado del paso de muerte. Tengo un caso de un amigo mío, él trabaja en turismo, vino un grupo de franceses, él es especialista con el francés, y un francés contaminó a todos. Y estando ahí entubado, casi inconsciente, Dios me dio una palabra para él. La hermana me dijo: pastor, mándale una palabra, solo dejan un mensaje por día y se lo pone el doctor. Así dice el Señor: de cierto vivirás y no morirás. Él te saca del COVID. Y la gloria de Dios para él siempre. Hoy este hermano anda con más fuerza predicando a Cristo. Pero tenemos otros casos donde hasta pastores Han muerto, ya sí, no están. han fallecido, sí. Ya no están. Vemos varios pastores que tristemente pues se han ido, pero es el tiempo también que a Dios les permitió llegar, ¿verdad? Entonces no podemos decir que por causa del COVID ha pasado todo esto, sino que también Dios está llevándose también pueblo de él. Claro, Sí, claro, definitivamente. porque hay gente que ha trabajado mucho y ya están cansados, otros pues están muy débiles en la fe. Entonces yo analizo estas cosas y digo: Señor, es en tu tiempo cuando tú nos vas a llamar. Sí, amén. Es en tu tiempo, entonces Amén. no podemos darle el crédito solamente al COVID. Así es. Entonces, hermana Anita, llegamos a conclusiones. El tiempo se nos acaba, pero llegando a conclusiones, cuando nosotros analizamos y vemos esos pasajes de Crónicas y el Salmo 91, Sí. donde el salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me guardará del brazo del cazador, de la peste destructora. O sea, la peste que Dios envía. Y viene a mi mente cuando el Señor le dice a Moisés: dígale al pueblo que se metan a sus casas porque el espíritu de muerte va a pasar. ¿Quién lo envió? Dios. Señor.
Que pongan sangre ahí en los linternas de la casa. ¿Para qué? Que representaba la sangre de Cristo. Por eso, hermano amado, déjame decirte algo. Dios ha levantado hombres y mujeres en todo el mundo con un mensaje específico de arrepentimiento y de búsqueda de su rostro. Hombres como hermana Ana, como yo y miles de hermanos más. Nuestro objetivo es que tú puedas entender de que hay un Dios en el cielo que está enojado con el ser humano y que Él desea que vuelvas a sus pies, que mires hacia el cielo y reconozcas que solo hay un Dios, como hizo Dios con el rey Nabucodonosor, que si tuvo que mandarlo a comer pasto como un animal, lo mandó. Ese Dios, como el rocío de la noche, ¿verdad? ese es un Dios veraz, Anita. Sí. Y lo bello de todo esto es que el salmista David dice: Él es mi escudo, mi alarda, Él es mi pronto refugio, Él es mi torre fuerte, Él es mi ayudador, Él es mi castillo. ¿Dónde puede estar alguien más seguro que en un castillo cerrado? Dios es nuestro ayudador, Anita, y nos guarda de la peste destructora. Por eso esta noche, nosotros como siervos, es nuestro deseo que tú vengas a los pies de Jesucristo, que reconozcas que necesitas un Salvador y que en la mano de Dios está sobre el hombre para que el hombre se vuelva hacia Él. Te esperamos que esta palabra compartida por la sierva del Señor y este consiervo traiga bendición y edificación a tu vida y que pronto estés caminando en Él. Anita, muchas Amén. Gracias por Mucho acompañarnos. gusto. Ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros y esperamos no sea la última vez. Amén, amén. Y dale una última palabra a esta gente. Sí, amén. Bueno, amados hermanos y hermanas y siervos y ministros de Dios que están trabajando en el ministerio del Señor, sean valientes y esforzados. Realmente el Señor nos guardará, como dice su palabra. En su mano nunca desfalleceremos, siempre estaremos en las manos de Dios, firmes y con convicción de que Dios viene pronto, Jesucristo viene pronto a llevar a su iglesia. Ese es el mensaje. No te apartes de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Echa raíces en la palabra, camine en el fundamento del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Hermano amado, esperamos que esta palabra traiga bendición a tu vida y que pronto estés caminando y informándonos cuál es tu realidad. Si tienes alguna pregunta, pronto van a aparecer en tu celular los números de teléfono para que nos llames y nos hagas la pregunta. Nosotros estaremos trayendo respuesta a través de nuestro programa. Te habló el pastor Elber Rocha y la pastora Ana, quien te recuerda y te espera la próxima semana otra vez aquí en nuestro punto de encuentro.